tipología textual. Este es nuestro tema de hoy y es lo que sería la clase número 5. Recuerden que esta vez la clase se está subiendo a mediados de semana con la intención de ver cómo están trabajando sus textos teóricos. Quiero verificar que realmente sí los están trabajando de la manera acordada, ¿ok? Entonces, para estas alturas, yo también parto del hecho de que ya realizaron su primera actividad. Incluso esperaría que ya la estuvieran subiendo, pero bueno, eso es el ideal, eso es lo que yo esperaría. No dejen las cosas hasta el último momento, hay que organizarnos, porque trabajar en línea de por sí ya es complicado, y si no nos organizamos, la situación se vuelve más complicada todavía. Entonces traten de organizar sus tiempos. Recuerden que por eso, esa es la razón por la cual tenemos una clase grabada en la que pueden dedicarse a realizar sus actividades, ver la clase y comenzar a realizar sus actividades, y la otra presencial para que podamos aclarar dudas. ¿De acuerdo? Bien. Comencemos pues de lleno al tema. Entonces ya saben que esto se tiene que realizar siempre antes de ver las clases. Y bueno, vamos a comenzar por definir, antes de entrar a lo que es la tipología textual como tal, vamos a empezar a definir qué es un texto. Y decimos que un texto es cualquier enunciado con el cual se pretenda comunicar algo. Ojo, y aquí podríamos pensar que los textos son escritos, y la realidad es que no son solo escritos. Un texto puede ser tanto oral como escrito, si nos vamos a esta definición, que es cualquier enunciado con el cual se pretenda comunicar un mensaje. Y como de manera cotidiana nos estamos comunicando, estamos transmitiendo mensajes, ya sea de manera oral o de manera escrita, entonces estamos produciendo textos. Bien, solo que para efectos de la materia nos estaremos refiriendo concretamente a los textos escritos. Porque además en lectura 2 justamente le estamos dando prioridad a lo que es la comunicación escrita. Entremos pues a la clasificación. ¿Qué es clasificar un texto? Clasificar no es otra cosa sino formar grupos. Agrupar los textos de acuerdo a criterios específicos. Si ustedes recuerdan este esquemita, lo vimos en primer semestre. Fue nuestro último tema del propedéutico, ¿sí? Y hablábamos solamente de un criterio, que era el género textual, y que ahorita vamos a empezar a revisar en un ratito más. Pero bueno, es solamente una forma de agrupar. Pero en realidad existen muchos criterios de clasificación. ¿Cuántos vamos a ver nosotros? Vamos a ver solamente 3 criterios de clasificación. Primera pregunta de cuestionario de asistencia es: ¿cuántos criterios de clasificación estamos viendo durante la clase? Y la respuesta va a ser 3. ¿Sale? Ok. Veamos pues cuáles son esas formas de clasificar. La primera es de acuerdo al propósito comunicativo que persigue un texto. Y aquí esto lo vimos en primer semestre como funciones lingüísticas. Y las funciones lingüísticas, recordando, justamente era el propósito que perseguimos al comunicarnos. Luego entonces tenemos 5 diferentes tipos de textos de acuerdo a este criterio. Los referenciales o informativos, los fáticos o precomunicativos, que lo que buscan es solamente verificar que la comunicación sea posible. Los textos expresivos o emotivos,
donde el propósito es justamente externar emociones, puntos de vista, opiniones, estados de ánimo, etc. Tenemos también los textos apelativos, cuyo propósito puede ser persuadir, argumentar o convencer a nuestro interlocutor acerca de algo. Y por último tenemos los textos poéticos, donde lo que cuenta es la forma y no tanto lo que se dice en el mensaje. Es más bien el cómo se dice lo importante en este tipo de textos. Bien, este es el primer criterio de clasificación. Y la pequeña introducción que di fue solamente para recordar que lo vimos como funciones lingüísticas o propósito comunicativo. El segundo criterio, y es uno de los más importantes, y repito, este es el que vimos en el propedéutico. De acuerdo al género textual, tenemos tres grandes grupos: los textos científicos, los textos informativos y los textos literarios. ¿Sale? Son tres grandes grupos de textos de acuerdo al género textual. Vean, de acuerdo al propósito comunicativo teníamos 5 tipos de textos. De acuerdo al género textual tenemos 3 tipos de textos. Y el otro criterio de clasificación, el tercero, sería por la forma de expresión que toma un texto, que también en sus hojitas de teoría aparece como prototipos textuales o como formas de redacción. Es exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Sale? Y aquí tenemos 5 tipos de textos: la descripción, la argumentación, la exposición, la narración y el diálogo. Hasta aquí nos vamos a quedar en lo que sería criterios de clasificación. Ahora vamos a ir viendo de uno en uno. Obviamente vamos a omitir el primero que mencionamos, de propósito comunicativo, porque, repito, ya lo vimos. Y nos vamos a ir directamente con el género textual, que sería el segundo criterio de clasificación. Entonces, decíamos que, de acuerdo al género textual, los textos pueden ser científicos, pueden ser informativos o pueden ser literarios. Comencemos por el primer grupo, los textos científicos. ¿Cuántos tipos de textos científicos podemos encontrar? Son varios los que podemos encontrar, pero nosotros solamente vamos a retomar 3. Los textos especializados, los textos didácticos y los textos de divulgación. Vamos a ver cuál es cuál. Especializados. Nos dice que están hechos por expertos para expertos. Es decir, el contenido de este tipo de textos no es accesible para toda la población en general, sino que justamente como su nombre lo dice, están enfocados, están especializados a un área de la ciencia en particular. Y como están hechos por especialistas para gente que domina el tema, pues se requieren conocimientos previos. ¿Sí? Generalmente decimos que conocimientos previos porque se manejan muchos tecnicismos, lenguaje propio del área del conocimiento de ese tipo de texto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es por lo que no cualquier persona pudiera entenderlo. Aquí serían textos como, por ejemplo, libros de anatomía, libros de fisiología, de hematología, de odontología, libros especializados, enfocados a un área de la ciencia. Los textos didácticos están hechos por expertos también en la materia,
en el área científica, pero su intención es facilitar el aprendizaje. También se manejan tecnicismos, pero generalmente en este tipo de textos vamos a ver que a la par que se van manejando tecnicismos, también se nos van dando las definiciones. ¿Sí? Nos vamos a encontrar generalmente en este tipo de textos glosarios, es decir, listados de palabras con su respectivo significado, palabras técnicas propias del área en la que se está enfocando ese texto. Ok, otra característica de este tipo de textos, como su intención es facilitar la enseñanza, generalmente vamos a encontrar ejercicios, vamos a encontrar ejemplos. Algunos tipos de textos didácticos son justamente libros de texto que llevaron a lo mejor, ahorita obviamente durante su primer semestre aquí en el CETIS, no llevaron ningún tipo de libro. Eso creo yo. Pero en secundaria seguramente sí llevaron libro de español, libro de matemáticas, libro de química, de biología, etc. ¿Sí? Entonces, esos serían considerados textos didácticos. Si se fijan, están enfocados en un área de la ciencia, pero como característica justamente vemos que traen ejercicios, que traen ejemplos, que traen palabras técnicas o conceptos, si le quieren llamar así, que son definidos dentro del mismo texto. Porque repito, la función de este tipo de textos es facilitar el aprendizaje. Y por otra parte tenemos los textos de divulgación. Como su nombre lo indica, justamente se pretende dar a conocer la información, pero a diferencia de los dos anteriores, estos van enfocados o van dirigidos al público en general. Estos no son hechos por expertos, sino que más bien hay personas dedicadas a leer textos especializados, textos que generalmente pudieran salir, o más bien salen en revistas de investigación, artículos novedosos, los leen y lo que a nosotros nos muestran es un parafraseo, una explicación más al nivel de toda la población, que el grueso de la población pudiera entenderlo. Aquí nos vamos a encontrar con tipos de revistas como muy interesante. Se me fue otra que edita la UNAM. Pero bueno, entonces este tipo de revistas justamente lo que se centran es presentarnos información novedosa, científica, pero de una manera más light, más ligera, que pueda ser entendible por gran parte de la población. Ahora bien, nos vamos al propósito comunicativo que persiguen este tipo de textos, porque de alguna manera todo está mezclado con todo, ¿eh? O sea, los diferentes tipos de textos se van entrelazando con algún criterio, algún punto en particular. Entonces, bueno, en este caso, los textos científicos persiguen un propósito informativo, buscan dar a conocer información. Entonces, su propósito es referencial, pero al mismo tiempo también es expositivo, porque pretenden exponer, mostrarnos información novedosa. Pasemos a las características. Características generales de este tipo de texto. ¿Vale? No estamos enfatizando ninguno en particular. De manera general, este tipo de textos realizan una explicación precisa y objetiva del tema. Precisa, muy concreta, y objetiva porque están enfocados en simplemente exponer la información sin contaminarse de su manera de pensar, de su punto de vista personal. No, tratan de ser muy neutrales.
Entonces, con eso tendría que ver la objetividad, con una explicación neutra, no sesgada por nuestra manera de pensar. Uso de tecnicismos. Decíamos, los tecnicismos son palabras propias de un área de la ciencia. Entonces, de acuerdo al área en la que se esté enfocando un texto científico, pues será el tipo de tecnicismos que se estén manejando. Un lenguaje formal, redactado de manera impersonal. En este tipo de textos nunca vamos a encontrar el yo. ¿Ok? Pasemos al otro tipo de textos. O más bien al siguiente grupo de géneros textuales. Los textos informativos. Tipos de textos informativos. Vamos a tener textos informativos, periodísticos, y textos de opinión, periodísticos. Entonces, estamos hablando del subgénero periodístico, que abarca tanto prensa impresa como prensa de medios masivos de comunicación como la televisión, la radio, etc. Informativos. Dentro de los informativos tendríamos la noticia, que es lo que aparece en los periódicos, aunque también entraría la crónica, pero bueno, son detallitos que vamos a ver más adelante, que hagamos los análisis de este tipo de textos. Entonces, bueno, textos informativos. Van a transmitir datos y hechos concretos de interés para el público. Vean, y aquí acabo de detectar un error que se los voy a preguntar en el cuestionario de asistencia. Aquí, en lugar de poner un punto para terminar el párrafo, la oración, puse una coma, se me escapó. Entonces, ¿qué error cometí? Poner una coma en lugar de un punto. Ok, pero regresemos pues. Los textos informativos van a transmitir datos y o hechos concretos de interés para el público en general. No se permiten opiniones personales ni juicios de valores. Es decir, van a ser muy objetivos. Pero estamos hablando de textos informativos, 100% informativos, entre ellos la noticia. Ahora, hay textos informativos de opinión como el editorial, el artículo de opinión, que justamente lo que interesa en ellos es no solamente la información que buscan transmitir, sino el punto de vista, la opinión personal del redactor de ese texto. ¿Vale? Entonces, aunque aquí nos dice que no se permiten opiniones personales ni juicios de valor, se está refiriendo meramente a los textos como la noticia, donde lo único que hacen es narrar el hecho. ¿Bien? Ok, entonces fuera del ámbito periodístico, donde entrarían estos dos, informativo y de opinión, tenemos los no periodísticos, que también nos dan información, pero más particular. Aquí entraría, por ejemplo, la publicidad de los centros de autoservicio, Bodega Aurrerá, Chedraui, estados de cuenta bancarios, manuales de instrucciones para el uso de aparatos como una impresora, una pantalla, un celular, lo que quieran. El informe, por ejemplo, que fue uno de los temas que ya vimos, también entraría en un texto informativo, aunque de tipo no periodístico. Si ustedes recuerdan, justamente en el informe que yo les pedí, era el hecho de que me expresaran cómo habían estado trabajando durante el primer semestre. Es decir,
Quería que me transmitieran información. Bien. El propósito comunicativo que persiguen este tipo de textos. Obviamente, si estamos hablando de textos informativos, su primer propósito será referencial. Buscan informar. Pero enfocándonos, por ejemplo, a los informativos periodísticos y a los no periodísticos, como los que acabamos de mencionar. ¿Sale? Los manuales de usuario, la publicidad, informe, memorándum, etcétera. Los textos de opinión, en cambio, persiguen un propósito apelativo o persuasivo. ¿Sí? Características generales de este tipo de textos. Proporcionan información objetiva. Otra vez, recuerden, lo mencionábamos aquí atrás, no se permiten opiniones personales, por lo menos en los que son meramente informativos. Entonces, a eso se refiere la objetividad. Son neutrales a la hora de comunicar la información. Por lo tanto, van a evitar expresiones que tengan que ver con su manera de pensar, con las emociones que les puedan generar. ¿Sí? Y dado que están dirigidos o su propósito es llegar a la población en general, van a tratar de manejar un lenguaje simple, a diferencia de lo que veíamos en los textos científicos, que su lenguaje es especializado, es técnico. Aquí no, aquí van a utilizar un lenguaje cotidiano, común y corriente. Aquí quería aclararles también, por ejemplo, que el hecho de que utilicen un lenguaje simple no quiere decir que todas las palabras las vamos a conocer, pero esto ya es más bien por cuestiones de nosotros, que a lo mejor no manejamos un vocabulario tan amplio, ¿sí? Pero tendríamos que conocer mayormente todo el tipo de palabras que se manejan en este tipo de textos, porque son palabras cotidianas, palabras que cualquier persona debería conocer. Ok. Esto con respecto al segundo criterio. Y aquí dejen ver qué pasó. Aquí se me fue una diapositiva que no iba. El siguiente grupo textual sería los textos literarios. Los textos literarios, su propósito es entretener al lector. En los anteriores era informar, transmitir información, presentarnos datos, ya sea de interés personal o de interés general. En este caso, el propósito es simplemente entretener, no buscan informarnos, solamente entretenernos. Son producidos, otra vez, a diferencia de los anteriores, que parten de una realidad científica o cotidiana. Estos son producidos a partir de la imaginación del autor. ¿Sí? Lo que se le ocurrió a un autor escribir en ese momento. Ok, el propósito que persiguen este tipo de textos es emotivo o reflexivo. A través de las historias que nos cuentan los autores de textos literarios, van a expresar mucho de sus emociones, mucho de su manera de pensar. Vamos a conocer a un autor a partir de lo que escribe. Repito, a diferencia de los textos anteriores. Y también puede perseguir una función poética.
dependiendo el tipo de texto literario o el subgénero que se esté manejando. ¿Qué subgéneros vamos a encontrar o qué subtipos de textos vamos a encontrar dentro del género literario? Vamos a encontrar textos narrativos, textos dramáticos y textos líricos. Los textos narrativos nos van a contar una historia que puede ser real o que puede ser ficticia. Aquí entrarían, por ejemplo, la novela y el cuento. El cuento, pues obviamente es 100% ficticio. Las novelas pudieran ser de los dos tipos. Pudieran ser historias ficticias, pero también pudieran ser historias basadas en la vida real. Por ejemplo, las autobiografías de algún famoso se consideran género literario porque su propósito es entretenernos. Nos están contando una historia, sería subgénero narrativo, pero en este caso sería una historia verdadera. Entonces, por eso decimos que pueden ser historias reales o historias ficticias que surgieron de la imaginación del autor. Los textos dramáticos están pensados para ser actuados, para ser escenificados. Pueden ser tanto de comedia, es decir, de risa, como de drama, historias tristes. Pero su característica principal es que están pensados para llevarse a escena, representaciones teatrales. Y los textos líricos, donde se van a expresar sentimientos, emociones, sensaciones del autor de una manera libre. Bien, características. Hay una parte de su texto teórico donde nos comentan que las características van a depender mucho del subgénero del que estemos hablando. Entonces, vamos a comenzar por estas, por las características particulares, y después por las características que comparten como grupo textual. Los textos narrativos van a estar estructurados en párrafos o en capítulos. Aquí tenemos como ejemplo la novela de Ernesto Sábato, El túnel, donde vemos justamente que dice capítulo 1. Y la información está distribuida en bloques llamados párrafos. ¿Vale? Dependiendo qué tan corta o qué tan larga sea la novela o el cuento. Estamos hablando de textos narrativos. Se integran, y aquí tiene que ver con la estructura, cómo están formados. Tienen una introducción, un nudo y un desenlace. Textos dramáticos. A diferencia de los anteriores que decíamos, estos están pensados para ser actuados, están estructurados, y aquí se me fue, no eran párrafos, eran cuadros y en actos. ¿Sale? No son párrafos y capítulos, son cuadros y actos. Un cuadro, por si quisiéramos buscar una comparación, sería el equivalente a un capítulo. Y un acto sería el equivalente a una escena. Ok, la estructura es exactamente la misma. Tienen una introducción, un nudo y un desenlace, porque estamos hablando de historias. En el primer caso, una historia para ser contada. Y en el segundo caso, una historia para ser actuada. Los textos líricos van a estar estructurados en versos agrupados en estrofas.
Aquí vamos a ver que estos bloquecitos que podemos ver de oraciones, en realidad cada renglón se le llama verso y cada grupo de versos, cada conjunto de versos, perdón, de versos, es lo que conocemos como una estrofa. Vean la forma que tienen. Este está de una forma corrida, decimos que está escrito en prosa, mientras que estos textos líricos, el texto está centrado, que fue una crítica que les hacía mucho cuando me entregaron las tareas del informe, que les estuve revisando. Había quienes me entregaban su texto centrado. No hay razón. Los textos que se trabajan centrados, que se presentan centrados, son justamente los textos líricos. ¿Sí? No hay otra razón para que algún otro tipo de texto se presente de esta forma. Ok, estos no van a tener ni nudo, ni desenlace, ni introducción, sino que van a tener métrica, ritmo y rima. Métrica se refiere o tiene que ver con la medida de cada verso, que no se mide por palabras, sino más bien por sílabas. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en este semestre, en lectura 2, en los textos narrativos. Por cuestiones de tiempo sería demasiado abarcar los otros dos subgéneros. Características generales que comparten todos los textos literarios son subjetivos. Aquí sí tiene que ver con la forma de pensar del autor, con sus ideas, con sus vivencias, con sus emociones. Todo esto se va a reflejar en lo que escriben. Entonces son 100% subjetivos. Tan subjetivos que vamos a poder identificar a qué obra, o más bien a qué autor pertenece cada obra, porque aunque escriban títulos diferentes, reflejan mucho de ellos. En todos están reflejando una partecita de ellos que nos lleva a unificarlos. A decir, sí, es muy característico de este autor el escribir de tal o cual forma, aunque sean diferentes obras las que estemos leyendo. Utilizan un lenguaje estético y en la mayoría de las ocasiones expresivo o emotivo. ¿Qué quiere decir estético? Que se fijan más en la forma en que se va a escribir un texto. Nos dice además que utilizan un lenguaje connotativo, es decir, que a diferencia de los textos anteriores, el género informativo y el género científico que manejan un lenguaje denotativo, estos manejan un lenguaje connotativo. ¿Qué quiere decir eso de connotativo? Que una palabra puede tener muchos significados y va a depender de cómo la interprete el lector. Mientras que en las otras se va a tratar de utilizar palabras que no se presten a diferentes interpretaciones. Esa sería la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo. Repito, el connotativo está sujeto a la interpretación del lector. Hacen uso de figuras de pensamiento o figuras de dicción. Esto lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a entretener, porque cuando veamos análisis de textos literarios, justamente vamos a tocar lo que son las figuras literarias, donde quedan comprendidas las figuras de dicción y las figuras de pensamiento. Es como que hacer un uso estético del lenguaje.
Ok, nos dice que en algunas ocasiones transgreden las reglas del lenguaje. ¿Se acuerdan que hemos estado duro y dale con que es necesario respetar las reglas del lenguaje? Bueno, eso aplica para los textos científicos y para los textos informativos. En los textos literarios se permite jugar un poquito con el lenguaje, sobre todo cuando son los personajes los que están hablando, están reflejando diferentes formas de expresión, diferentes contextos sociales, diferentes épocas, en fin. Entonces se hace como un juego de lenguaje y entonces aquí se vale, sobre todo cuando hablan los personajes, trastocar un poquito estas reglas del lenguaje. Ok, pasamos al otro criterio de clasificación, que serían los textos por su forma de expresión. Recuerden, el primer criterio fue el propósito comunicativo que persigue un texto. El segundo criterio fue el género textual, que es el que acabamos de ver. Y este tercer criterio tiene que ver con la forma de expresión, la forma en que están escritos y que es lo que conocemos como prototipos textuales. El primero de ellos, la descripción. Nos dice que describir significa representar algo con palabras. Se utiliza más en textos literarios, aunque también en informativos y en científicos. Vean, por ejemplo, la muñequita que les puse aquí, Pebbles, espero que la conozcan. Y Bam Bam, que es otro bebito, otro pequeñito de su edad. Imagínense que lo está describiendo. Les está diciendo cómo es. Les está diciendo cómo es, pero con palabras, de tal manera que ustedes puedan formarse una imagen mental. ¿Sí? Entonces, imaginen todas las características que les podría decir. La estatura, el color de su cabello, el cómo viste, su manera de ser. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, eso es a lo que le llamamos descripción. Tratar de representar algo mediante palabras para que la otra persona se forme una imagen mental, que es con lo que se juega mucho en los textos literarios. Generalmente nos describen lugares, nos describen personajes, para que el lector se pueda formar una imagen mental, que se pueda trasladar a esa realidad que le está contando el autor del texto literario. Se va a valer de adjetivos. Recuerden que los adjetivos tienden a dar características, cualidades de las cosas. Si es bonito, feo, alto, chaparro, morenito, blanco, lo que sea. Características. Siguiente, y nos estamos yendo sin un orden en particular, ¿eh? La argumentación o la persuasión. Argumentar significa exponer un razonamiento para demostrar o para convencer a la otra persona respecto a algo. En este caso tenemos dos personajes de sobra conocidos, dos hermanos, Lisa y Bart Simpson. Y ya ven que son muy diferentes entre sí. Entonces vamos a pensar que Lisa está diciendo que el día de hoy va a ser un día muy soleado, muy bonito, todo perfecto, el día perfecto. Y Bart, como es bien Contreras, dice, no es cierto. Este día va a ser horroroso, va a estar nublado, va a llover, es más, va a haber tormentas eléctricas, va a haber inundaciones, va a haber... Entonces, cada uno está externando una idea. La argumentación vendría en exponer en qué te basas para decir que va a haber un día soleado, maravilloso,
¿O en qué te basas para decir que va a ser el peor día, meteorológicamente hablando? Entonces, bueno, y ahí vendría el dar razones de peso. ¿Ok? Podría decir, Lisa, es que estamos en primavera. Y generalmente en primavera, pues los días son calurosos, amanece muy temprano, bla, 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 bla. Podría ser un argumento de peso, la época. ¿Sí? Por otro lado, un argumento de Evan podría ser, pero mira, ve el cielo, está oscuro, hace frío. Y además, en las noticias dijeron que iba a haber una temperatura de tanto y que se esperan chubascos por la tarde y bla, 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 bla. Entonces, cada uno va a exponer sus argumentos para convencer al otro. Entonces, argumentos, razones de peso para poder persuadir. Persuadir es igual a convencer de una cosa o de otra. Este tipo de redacción o forma de expresión se utiliza más en textos informativos o expositivos. Si estamos hablando de informativos, no estamos refiriendo propiamente al subgénero de opinión, periodísticos de opinión. ¿Sí? Y en textos expositivos, pues nos estamos refiriendo a textos científicos. Entonces, son en los dos géneros en que suele utilizarse este tipo de forma de redacción o forma de expresión. Se va a valer de argumentos, de citas textuales, de preguntas retóricas, etcétera, etcétera. Y aquí, otra vez, es algo en lo que no vamos a profundizar en este momento porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos análisis de textos argumentativos. No los quiero saturar ahorita con tanta información. La siguiente forma de redacción sería la narración, donde ya veíamos que narrar significa contar algo, que puede ser un hecho real o ficticio. Y aquí tenemos justamente a un adulto, que no sé, podría ser un profesor de kinder, que les está contando una historia a sus alumnos. Él le está leyendo, pero como son muy pequeñitos, se las tiene que contar. Digamos que les está reseñando, no propiamente leyendo, porque acuérdense que los niños, generalmente lo que hacemos es parafrasearles lo que estamos leyendo para que se interesen más en la lectura. Ok, ¿dónde se utiliza esta forma de redacción? Mayormente en textos literarios. Tan se utiliza que tenemos un subgénero que es el narrativo, donde decíamos entra la novela y el cuento. Pero también se utiliza en el género informativo, sobre todo en los periodísticos noticiosos, como sería la noticia, donde nos cuentan qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió. Se va a valer de verbos. Los verbos nos indican acciones realizadas por los personajes de la historia. Otra vez, personajes que pueden ser ficticios si el hecho o la historia es ficticia. Personajes que pueden ser reales si la historia es real, verídica. El diálogo. Dialogar significa intercambiar ideas entre dos interlocutores. Es lo que conocemos como una conversación. Se utiliza mayormente en textos literarios o informativos periodísticos como la entrevista. En textos literarios, sobre todo en el subgénero narrativo, la novela y el cuento, donde los personajes hablan entre ellos, hablan de manera escrita. Se va a valer de guiones largos para mostrar la intervención de cada interlocutor. Y efectivamente, cuando estamos leyendo este tipo de textos y estamos viendo interactuar
a los personajes, lo estamos viendo de manera escrita, justamente vamos a notar que cada intervención aparece antepuesto un guión largo que indica que está hablando un personaje. Punto y aparte aparece otro guión, significa está hablando ahora otro personaje. ¿Sí? Y por último tendríamos la exposición, donde exponer significa presentar información para darla a conocer. Es propia de los textos literarios, o más bien diría yo, es propia de los textos científicos, pero a veces también se utiliza en textos informativos y literarios. Recuerden, son errores que cometo al estar estructurando la información y sobre todo ahorita que he estado muy saturada con todas las calificaciones y hasta que ya lo estoy explicando es cuando me doy cuenta de los errores que cometí. Entonces, bueno, se utiliza más en textos científicos o textos expositivos, aunque también suele utilizarse en textos literarios e informativos. Aquí se va a valer de tecnicismos, palabras propias de un área en particular, por eso les decía que se utiliza más en textos científicos. Se va a valer de datos numéricos para poder explicar, de porcentajes, de gráficas, de conceptos, en fin. Bueno, hasta aquí con la información teórica. Viene la parte de actividades. ¿Qué actividades ya realizamos previas a la clase? El trabajar el texto teórico, el aplicar proceso de lectura al texto teórico. Y la tabla de tipología textual, concretamente la tabla hablaba sobre los géneros textuales, textos informativos, científicos y literarios, y la información con la cual tenemos que llenar esa tabla tenía que salir de su texto teórico. ¿Sale? Esa fue la actividad previa a la clase. Es la actividad 4. La segunda actividad de este periodo parcial, de este segundo parcial. Decíamos que la evidencia fotográfica la quería toda en un mismo archivo. Todas las fotos se suben a un solo archivo. No quiero archivos individuales. Pueden ser de Word, de PowerPoint o de PDF. No importa, elijan. Vean cómo no me estoy poniendo exigente, trato de ser muy flexible. Entonces, cualquiera de los 3 tipos de archivo se vale mientras me pongas todas las imágenes en ese mismo archivo. No me compartan ligas, porque muchas veces no puedo acceder a esa liga. Quiero archivo. Y antes de que envíen el archivo, verifiquen que lo puedan abrir. A veces se guardan con errores y cuando yo intento abrirlo, pues nomás no se puede. Ok, entonces esas eran las actividades previas a la clase de hoy. Las actividades posteriores a esta clase. Pues obviamente, llenar el cuestionario de asistencia, como lo hacemos siempre. Que recuerden, a partir del lunes a primera hora, ya va a estar desactivada la actividad en Classroom para entrega de cuestionario. Es decir, si no cumplieron en tiempo, ya no van a poder entregar. ¿De acuerdo? Ya lo voy a estar desactivando. Ok. Una vez que ya llenamos esto, vamos a realizar un ejercicio que tiene que ver, el ejercicio previo que realizaron a la clase fue sobre géneros textuales, textos expositivos, literarios, informativos. Esta segunda actividad relacionada con el tema de tipología textual tiene que ver más con el criterio de clasificación
de prototipos textuales o formas de redacción. Allí les cargué un texto en Schoology de título El embarazo adolescente o el embarazo en adolescentes, donde lo que tenemos que hacer es justamente identificar o clasificar cada tipo de párrafo de acuerdo a la forma en que está redactado. Vamos a decir si es argumentativo, si es expositivo, si es narrativo, cada párrafo, ¿sí? Porque generalmente así es como aparecen las formas de redacción en la vida cotidiana. No nos vamos a encontrar un texto 100% redactado de manera expositiva o de manera narrativa, sino que se van combinando estas formas de redacción. Ok, bien. Este texto se va a trabajar en su cuaderno, la clasificación la van a realizar en su cuaderno. Y una vez que lo hayan hecho, entonces sí nos pasamos a la actividad en Schoology, que es un cuestionario de autoevaluación, donde lo único que vas a tener que hacer es vaciar tus respuestas. ¿De acuerdo? Tienen que hacerlo así porque el tiempo está medido. Van a tener solamente 10 minutos para poder registrar sus respuestas. No más. Entonces, no van a llegar a plataforma a leer el artículo y luego a tratar de clasificar párrafos, porque no habría el tiempo. Entonces, por eso les estoy proporcionando el archivo. Mañana ya les va a aparecer cargado en Claro, pero también va a estar igual que siempre en Schoology como archivo adjunto. Ya saben, adjunto al final de la actividad o adjunto para descargar en donde están las palabras aquí. Descarga de aquí. Y hasta se los pongo con un color diferente para que puedan identificar. Ok, ¿cómo? Esta sería nuestra actividad 5. Entonces, actividades 4 y 5 corresponden a este tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a realizar un ejercicio de ejemplo. El título que vamos a trabajar aquí como ejemplo es 5 cosas que debes conocer sobre el nuevo etiquetado frontal. Digo, aprovechando que es un tema polémico, un tema actual, que estamos con esto del nuevo etiquetado, acostumbrándonos al nuevo etiquetado, bueno, pues vamos a ver. Obviamente lo primero que tendría que hacer yo sería leer. Y entonces para empezar, empezaría por clasificar el título. El título es apelativo, me está persuadiendo, me está intentando convencer de que es importante de que yo conozca toda esta metodología acerca del etiquetado frontal, el nuevo etiquetado frontal. Entonces, la Cámara de Diputados aprobó esta medida que obligará a las empresas de alimentos y bebidas a colocar un etiquetado de advertencia en la parte frontal del envoltorio. Nos está contando cómo se aprobó esta medida y cómo les va a afectar a las empresas. Por lo tanto, está utilizando una forma de expresión narrativa. Entonces, le estoy poniendo una letra de acuerdo a la forma de redacción predominante. Ok, luego. Otra vez nos sigue narrando, nos sigue contando. La discusión inició en el Pleno de la Cámara de Diputados y se aprobó con 458 votos a favor del etiquetado frontal, que obligará a las empresas dedicadas a producir alimentos altos en azúcar, sodio y grasas saturadas a colocar un etiquetado de advertencia en la parte frontal del envoltorio. La medida forma parte de algunos de los cambios propuestos a la Ley General de Salud. Otra vez nos está contando cómo se aprobó la medida. Forma de redacción narrativa. Así, México se une a Chile, Perú y Uruguay como los únicos países en Latinoamérica que utilizan este tipo de etiquetas como medida para combatir problemas como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. A la espera de la decisión del Senado, estos son los cambios a los envoltorios que vienen en la iniciativa aprobada por los diputados. Otra vez, subgénero, forma de redacción
narrativa. Explicativa, cualquier alimento o producto alimenticio que en su composición nutricional contenga calorías, sodio, azúcares o grasa saturada en cantidades superiores a las establecidas, o se le haya adicionado sodio, azúcares o grasas saturadas, y su contenido supere el valor establecido por la Secretaría de Salud, deberá rotular mediante un etiquetado de advertencia la o las características en las que supera el valor establecido. Entonces, la forma de redacción es expositiva, nos está presentando información. ¿Cómo es que van a tener que rotular? ¿Bajo qué criterios? Siguiente. Sigue siendo expositiva. La forma de destacar las características nutricionales será rotulando un etiquetado de advertencia, un símbolo octagonal de fondo de color negro y borde blanco, y en su interior el texto alto en, seguido de grasas saturadas, sodio, azúcares o calorías, en uno o más símbolos independientes según corresponde. Las letras deben ser en color blanco. Nos está dando información. Las etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán proporcionar datos e información clara y de fácil comprensión sobre los ingredientes que contiene, datos de valor nutricional, contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Otra vez, está utilizando una forma de redacción expositiva, nos está presentando información. Y sigue siendo expositiva. No se considerarán parte de la etiqueta aquellos elementos publicitarios de los alimentos y bebidas. El etiquetado frontal debe hacerse en forma separada e independiente a la tabla de ingredientes e información nutricional para generar un impacto visual real en el producto, y deberá indicar si son alimentos genéticamente modificados. Sigue siendo expositiva, nos sigue mostrando información. El viernes pasado, con México, que representa la industria de alimentos y bebidas, señaló que este cambio de etiquetado les costaría hasta 5,000 millones de pesos a las empresas. Por otro lado, reafirmó su postura de que este etiquetado no favorece las porciones del producto y desinformará a los consumidores. Nos está contando cómo se manifestaron las empresas, qué fue lo que dijeron. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPE, dijo este martes a través de un comunicado que México está entrando en un periodo recesivo y un cambio impositivo importante, como lo es el IEPS, un impuesto, o un etiquetado de advertencia provocarían desaliento del sector productivo, debilitación del empleo, desaceleración del consumo y desincentivación de la inversión. Otra vez nos está contando qué fue lo que dijeron las empresas. Cigarros, al igual que el 80%, afirma que sus clientes ignoran y no atienden la información nutricional de los productos a la hora de la compra, bla, 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 bla. Está mostrando porcentajes, por lo tanto es expositiva. Argumentativa, y aquí viene una cita, por comillas. Intenta persuadir. El aumento de impuestos, ya sea asociado o no a un etiquetado de advertencia, generaría un aumento de la informalidad en un segmento de la población en el que la mayoría de las transacciones son en efectivo. Y vean, aquí está citando tal cual lo que dice alguien que representa a las empresas. Es decir, su tirada es persuadir al gobierno para que no eche a andar esta ley, que por cierto es un artículo ya pasado, ya tiene un año, era cuando apenas estaba implementándose esta medida. Ahorita pues vemos que ya está a todo lo que da. Bueno, en todo lo que da no, pero casi, porque ya en abril ya se concreta totalmente la reforma. Ok, luego, contrario a estos datos, en una entrevista para Radio Educación, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, reconoció la importancia de esta nueva medida. Otra vez nos está contando. Y aquí encontramos guiones largos que nos indica una interacción entre dos personas.
Por lo tanto, estamos hablando de diálogo. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue ir clasificando cada párrafo de acuerdo a la forma de redacción. Lo que tendrían que hacer ustedes, pero con este texto de el embarazo en adolescentes. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hayan clasificado, que hayan realizado ese ejercicio en la libreta, entonces ya podemos pasar al cuestionario en Schoology, donde lo único que vamos a hacer es vaciar esa clasificación que ya estuvimos trabajando previamente. Bien, y hasta aquí la clase de hoy. ¿Vale? Ahora sí, la próxima clase será a inicios de la próxima semana. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que tenemos hasta el domingo para poder cumplir con la entrega tanto del cuestionario de asistencia como de las actividades en Schoology. También les recuerdo que la asistencia en las clases grabadas la voy a estar tomando del video en YouTube. Y en este segundo parcial sí voy a registrar asistencias porque es un punto que ya platicamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por mi parte es todo. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.